En junio de 2011, la junta directiva de JCPenney anunció el fichaje de Ron Johnson como nuevo CEO. Era el fichaje más aplaudido del mundo del retail en años. Johnson había creado las Apple Stores, consideradas universalmente la mejor experiencia de retail del mundo. Había transformado Target en los años 90, convirtiendo el diseño en su diferenciador. Era, en la narrativa que los medios construyeron, exactamente lo que JCPenney necesitaba: un visionario capaz de reinventar una marca de 108 años que había perdido relevancia. En enero de 2012, Johnson presentó su plan. JCPenney eliminaría los cupones de descuento, eliminaría las rebajas artificiales sobre precios inflados, adoptaría una política de precios honestos. El precio marcado sería el precio real, sin trucos ni artificios. Sería una experiencia de compra limpia, honesta, moderna. Los consumidores lo agradecerían. En el primer trimestre de 2012, las ventas cayeron un 20%. En el segundo trimestre, cayeron otro 27%. En 17 meses de mandato de Johnson, Tenay perdió $4.000 millones en ventas y más de 1.000 millones en efectivo. En abril de 2013, Johnson fue despedido. La empresa, que había tardado 108 años en construir su posición en el retail americano, había tardado 17 meses en perder un tercio de sus ventas. Era el mayor fracaso de un CEO en la historia del retail americano en términos de destrucción de valor en tan poco tiempo. JCPenney fue fundada en 1902 por James Cash Penney en Kemmerer, Wyoming, una ciudad minera de menos de 1.000 habitantes en el estado más despoblado de América. Penney tenía 27 años y había ahorrado lo suficiente para adquirir un tercio de una tienda de tejidos llamada The Golden Rule Store. Su nombre completo, James Cash Penney, parecía predestinado para el comercio minorista. El principio que Penney aplicó desde el principio era el de la regla de oro: tratar a los clientes como querías ser tratado tú. Precios fijos y transparentes en una época donde el regateo era habitual. Calidad honesta en los productos. Servicio sin presión. El concepto funcionó. Penney abrió más tiendas, siempre con el mismo principio. Para 1912 tenía 48 tiendas. Para 1927, más de 1.000. JCPenney se convirtió en una de las primeras cadenas de retail nacionales de América, llevando ropa y artículos del hogar de calidad a ciudades y pueblos de todo el país donde no había alternativas. Durante décadas, JCPenney fue una institución de la clase media americana. No era una tienda de lujo. Era la tienda donde la familia de clase media compraba su ropa para el colegio, las sábanas para el dormitorio, los trajes para las ocasiones especiales. Su catálogo de venta por correo, lanzado en 1963, llevó esa propuesta a los hogares americanos que no tenían acceso a las tiendas físicas. La marca construyó durante décadas un capital de confianza con el consumidor de clase media, que era un activo de valor extraordinario. El problema de JCPenney en los años previos a la llegada de Johnson era real, aunque no tan agudo como la narrativa de crisis sugería. La empresa había perdido relevancia frente a competidores como Target, que ofrecía diseño más moderno, y frente a las cadenas de fast fashion como H&M y Zara, que atraían a los compradores más jóvenes. Sus ventas comparables llevaban años estancadas o ligeramente negativas. La experiencia en tienda era percibida como anticuada. Las campañas de marketing basadas en cupones y promociones constantes habían creado una dinámica donde los clientes solo compraban en rebajas, lo que comprimía los márgenes. El modelo de pricing de JCPenney era efectivamente disfuncional. Los precios originales se inflaban artificialmente para que los precios de rebaja parecieran atractivos. Los clientes sabían que el precio original era ficticio. La empresa sabía que los clientes lo sabían. Todo el mundo participaba en una ficción de precios que beneficiaba a nadie. Corregir esa disfunción era un objetivo legítimo. La pregunta era, ¿cómo hacerlo? Ron Johnson tenía una respuesta clara: precios honestos, sin rebajas, sin cupones, sin artificios. Era la misma filosofía que Apple aplicaba en sus tiendas. En las Apple Stores no hay descuentos, no hay cupones. El precio marcado es el precio que pagas, y los clientes de Apple están perfectamente satisfechos con eso. El error de Johnson fue asumir que los clientes de JCPenney eran como los clientes de Apple. Los clientes de JCPenney no eran como los clientes de Apple. Esa diferencia, que parece obvia en retrospectiva, era la que Johnson no entendió o eligió ignorar. Los clientes de Apple compran productos únicos que no tienen equivalentes a menor precio. Si quieres un iPhone,
Solo puedes comprarlo en Apple. No hay alternativa más barata que ofrezca la misma experiencia. Los clientes de JCPenney compraban ropa y artículos del hogar que tenían múltiples alternativas a diferentes precios. La razón por la que compraban en JCPenney y no en Macy's o en Target no era porque JCPenney fuera la única opción. Era porque en JCPenney encontraban el equilibrio entre calidad y precio que buscaban, especialmente cuando había cupones y rebajas que hacían los precios más atractivos que los de la competencia. Eliminar los cupones no cambiaba la percepción de los clientes sobre el valor de los productos. Cambiaba la percepción sobre el precio. Los clientes de JCPenney que habían pagado $20 por una camiseta con un cupón de descuento del 40% no estaban dispuestos a pagar $33 por la misma camiseta, aunque ese fuera el precio honesto que Johnson consideraba correcto. Para ellos, la camiseta valía $20, no porque $20 fuera el precio real, sino porque ese era el precio al que siempre la habían comprado. La percepción de valor de los clientes estaba anclada al precio de rebaja, no al precio original. Johnson intentó cambiar esa percepción de golpe, sin preparación, sin comunicación, sin un periodo de transición que permitiera a los clientes adaptarse. El resultado fue el abandono masivo de la tienda. La forma en que Johnson implementó los cambios amplificó el daño. En lugar de testear la nueva estrategia de precios en un mercado limitado para medir la respuesta antes de extenderla a todas las tiendas, Johnson la implementó en toda la cadena simultáneamente. Era la misma velocidad de ejecución que había funcionado en Apple. En Apple, cuando lanzas un producto nuevo, lo lanzas en todos los mercados al mismo tiempo para maximizar el impacto. En el retail de ropa de clase media, lanzar un cambio de estrategia de precios en todas las tiendas simultáneamente sin testeo previo es apostar todo a que el cambio funcione desde el primer día. No funcionó desde el primer día. Y porque el cambio era universal, no había un mercado de control donde medir qué parte del problema era la estrategia y qué parte era la ejecución. Además, Johnson tomó muchas decisiones simultáneamente. Además de los precios, rediseñó el formato de las tiendas para incluir tiendas dentro de la tienda con marcas como Levi's, Izod y Joe Fresh. Contrató nuevo personal directivo. Cambió el marketing. Cambió el logo. Cambió el nombre a JCP. Cada cambio individual podría haber tenido sentido. La combinación de todos los cambios simultáneos creó una confusión de identidad que los clientes habituales no reconocían. La tienda que habían frecuentado durante años había desaparecido y en su lugar había algo que no entendían y no les resultaba familiar. La comunicación de los cambios fue otro factor que amplificó el daño. Johnson presentó la nueva estrategia de precios a los medios de comunicación con la narrativa de que JCPenney había estado engañando a sus clientes con precios artificialmente inflados para luego hacer descuentos ficticios. El argumento tenía la ventaja de ser técnicamente correcto y tenía la desventaja de insultar implícitamente a los clientes fieles de JCPenney que habían participado en ese sistema durante décadas. Los clientes que habían usado cupones en JCPenney no se veían a sí mismos como víctimas de un engaño. Se veían como compradores inteligentes que sabían cuándo comprar para conseguir el mejor precio. Llamar engaño a ese sistema era llamarles ingenuos. No era el mensaje más eficaz para retener a los clientes que necesitabas mantener. Las campañas publicitarias que Johnson lanzó para comunicar la nueva estrategia también fallaron. Un anuncio mostraba a una actriz mirando su recibo y lamentando haber pagado demasiado en el pasado. El mensaje era que JCPenney te había cobrado demasiado antes. Otro anuncio usaba el humor para criticar el sistema de cupones. Los clientes que habían estado usando esos cupones durante años no encontraron el humor tan gracioso. El marketing de JCPenney bajo Johnson comunicó consistentemente que el sistema anterior era malo, que los clientes habían sido engañados y que ahora todo sería diferente. Lo que los clientes escucharon fue que la tienda donde habían comprado durante décadas les había estado mintiendo y que ahora era una tienda diferente que no los necesitaba de la misma forma. Los números del declive bajo Johnson son tan precisos que se han convertido en el caso de estudio más citado sobre el riesgo de reinventar una marca sin entender a sus clientes. En el año fiscal 2011, antes de los cambios de Johnson, JCPenney tenía ingresos de $17.000 millones. En el año fiscal 2012, primer año completo bajo la nueva estrategia, los ingresos cayeron a $12.800 millones, una caída de $4.200 millones, el 25% de los ingresos en un solo año. Las tiendas estaban literalmente vacías. Los empleados que habían gestionado tiendas con tráfico alto
Estaban ahora pasando horas sin clientes, el inventario se acumulaba sin venderse, los pedidos a proveedores se cancelaban. El efectivo que la empresa quemaba cada mes era insostenible a ese ritmo. El consejo de administración de JCPenney, que había contratado a Johnson con gran fanfarria y que había apoyado inicialmente su estrategia, empezó a presionar para cambios. Johnson respondió en enero de 2013, admitiendo que la eliminación de los cupones había sido un error y anunciando su vuelta. Era una admisión extraordinaria. El CEO de la empresa reconocía públicamente que la decisión más importante de su estrategia había sido equivocada. Pero la admisión llegó con más de un año de retraso. El daño en ventas, en efectivo y en la relación con los clientes era ya muy difícil de reparar en el tiempo disponible. La vuelta de los cupones en enero de 2013 no recuperó inmediatamente las ventas. Los clientes que habían dejado de ir a JCPenney durante 2012 habían encontrado alternativas. Algunos habían empezado a comprar en Macy's, otros habían descubierto Target o Kohl's, otros habían migrado al e-commerce. Recuperar a un cliente que has perdido es más difícil y más caro que no haberlo perdido. La reactivación de los cupones funcionó como señal de que la empresa reconocía su error y quería recuperar a sus clientes habituales, pero no fue suficiente para revertir la hemorragia de ventas en los 3 meses que quedaban hasta el despido de Johnson. En abril de 2013, el consejo de administración despidió a Ron Johnson y contrató a su predecesor, Myron Ullman, para volver a dirigir la empresa. Ullman había sido CEO de JCPenney antes que Johnson y conocía la empresa. Su tarea era detener el sangrado y estabilizar la operación. Era la decisión más humillante que un consejo de administración puede tomar. Reconocer que el CEO estrella que habías contratado con tanto ruido era un error y llamar al ejecutivo anterior para que arreglara lo que el nuevo había roto. El mercado interpretó el retorno de Ullman como una señal de que la crisis era más seria de lo que la empresa había reconocido públicamente. Las acciones cayeron otro 20% en los días siguientes al anuncio. El periodo posterior al despido de Johnson fue de recuperación parcial y nunca completa. Myron Ullman estabilizó la operación, reintrodujo los cupones y las promociones, recuperó algunas de las relaciones con proveedores que se habían deteriorado. Pero las ventas no volvieron al nivel previo a Johnson. JCPenney había perdido clientes que no regresaron y había quemado efectivo que no podía recuperarse. La empresa tuvo que conseguir financiación de emergencia en 2013 para mantener la liquidez mientras recuperaba ventas. Marvin Ellison, que reemplazó a Ullman en 2015, continuó la estabilización y añadió algunas mejoras operativas. La empresa sobrevivió, pero en una forma claramente más débil que antes del experimento de Johnson. Para 2019, JCPenney tenía ingresos de $11.000 millones, frente a los $17.000 millones de 2000. Habían recuperado algo desde el mínimo de $12.800 millones de 2012, pero nunca habían vuelto al punto de partida. La pandemia de 2020 fue el golpe final. JCPenney presentó quiebra en mayo de 2020 y cerró cientos de tiendas. Un grupo de propietarios de centros comerciales adquirió los activos restantes de la empresa para mantener JCPenney como ancla en sus centros comerciales. Hot-Cheo, la empresa que James Cash Penney había fundado en 1902, sobrevivió en una forma muy reducida, con menos de 600 tiendas frente a las más de 1.100 que tenía en su apogeo. La historia de Ron Johnson en JCPenney generó un debate sobre si su fracaso era inevitable o si podría haberse gestionado de forma diferente. Defensores de Johnson argumentan que JCPenney necesitaba una transformación radical y que una transformación gradual habría producido un declive también gradual, pero igualmente fatal, que la empresa era un caso terminal, independientemente de la estrategia, y que Johnson simplemente aceleró un destino inevitable. Los críticos argumentan que la estrategia correcta era posible, pero requería una ejecución diferente. Testear los cambios de precios en mercados seleccionados. Comunicar los cambios de forma que empoderara a los clientes en lugar de criticarles. Mantener algún mecanismo de rebaja transitorio mientras los clientes se adaptaban a la nueva percepción de valor. La verdad probablemente está en el medio. JCPenney tenía problemas estructurales que habrían requerido cambios significativos independientemente de quién hubiera sido el CEO. Pero la magnitud del daño causado en 17 meses era evitable. Una reinvención más gradual, más basada en el entendimiento de los clientes existentes y menos en la transferencia de un modelo que funcionaba en un contexto completamente diferente, habría producido resultados menos catastróficos. El error de Johnson no fue querer cambiar JCPenney, fue asumir que conocía a los clientes de JCPenney sin molestarse en estudiarlos.
El caso JCPenney tiene implicaciones directas para cualquier empresa que contemple reinventarse con un nuevo liderazgo. La narrativa de transformación radical, el CEO visionario que llega desde afuera y sacude todo, es atractiva para los consejos de administración que están frustrados con el desempeño de la empresa. La realidad es que los CEO externos que llegan con modelos probados en otros contextos tienen una tasa de fracaso alta cuando intentan aplicar esos modelos sin adaptación al nuevo contexto. El éxito de Ron Johnson en Apple era genuino. Las Apple Stores son un logro real de diseño de experiencia de cliente. Pero el éxito en Apple dependía de variables que no existían en JCPenney. Un producto único sin sustitutos cercanos, una base de clientes con alta disposición a pagar, una cultura de marca construida durante décadas sobre la premisa de que Apple no hace descuentos. Ninguna de esas variables existía en JCPenney. Los clientes de JCPenney no eran fans de la marca en el mismo sentido en que los clientes de Apple son fans. Compraban en JCPenney porque era conveniente y económico. Cuando dejó de ser económico, compraron en otro sitio. La portabilidad de los modelos de éxito entre contextos muy diferentes es limitada. Los consejos de administración que contratan CEOs de empresas exitosas esperando que repliquen ese éxito en un contexto diferente están haciéndolo a apuesta de alta varianza que frecuentemente produce los resultados de Johnson. La psicología del comportamiento del consumidor explica el fracaso de Johnson de una forma que sus modelos financieros no capturaban. Los precios de referencia son fundamentales en cómo los consumidores evalúan si algo es una buena compra. Un cliente que ha comprado una camiseta por $20 durante años usando cupones tiene un precio de referencia de $20 para esa camiseta. Si mañana la misma camiseta cuesta $33 sin posibilidad de cupón, el cliente no evalúa si $33 es un precio justo para la camiseta. Evalúa si la camiseta vale $13, más que lo que siempre ha pagado. La respuesta es casi siempre no. Los estudios de comportamiento del consumidor sobre precios de referencia son una literatura académica bien establecida que predice exactamente lo que ocurrió en JCPenney. Eliminar los descuentos no cambia la percepción de valor de los clientes. La percepción de valor está anclada al precio al que siempre han comprado. Cambiarla requiere tiempo, comunicación sostenida y frecuentemente la introducción gradual de los nuevos precios junto con mejoras visibles en el producto que justifiquen la diferencia. Nada de eso ocurrió en JCPenney. Los precios subieron de un día para otro sin mejoras en los productos que los justificaran y sin un periodo de transición que permitiera a los clientes recalibrar su percepción de valor. El resultado fue exactamente el que la literatura de comportamiento del consumidor predice. Hay una comparación con otra empresa que hace el caso JCPenney especialmente ilustrativo. Al mismo tiempo que Johnson transformaba a JCPenney, Apple mantenía su política de precios sin descuentos en sus tiendas, y los clientes de Apple la aceptaban completamente. La diferencia no era que Apple fuera más honesta en sus precios, era que Apple ofrecía productos que los clientes querían comprar a ese precio, porque no existía ninguna alternativa equivalente. La ausencia de alternativas es el mecanismo que hace sostenible una política de precios sin descuentos. En el mercado de ropa y artículos del hogar de clase media, las alternativas son abundantes y accesibles. Macy's, Kohl's, Target, H&M, Zara, Amazon, todas ofrecen opciones similares. En esa estructura de mercado, cualquier empresa que elimina el mecanismo de precios que usa para competir con sus iguales, se queda sin argumento para retener a sus clientes más sensibles al precio. Y en el segmento de clase media de JCPenney, la sensibilidad al precio es alta. Los clientes de Apple no compran en función de la sensibilidad al precio. Los clientes de JCPenney sí. Johnson sabía cómo construir experiencias de retail para clientes que no son sensibles al precio. No sabía cómo hacerlo para los que sí lo son. Y todos los clientes de JCPenney eran sensibles al precio. James Cash Penney, el fundador que dio nombre a la empresa, había construido su negocio sobre el principio de tratar honestamente a los clientes. El precio marcado era el precio real. No había regateo, no había engaño. Era la versión del siglo XX de lo que Ron Johnson intentaba hacer en el siglo XXI. La diferencia era que cuando Penney fundó su primera tienda en Wyoming, los precios honestos eran una innovación en un mercado donde el regateo era la norma. Era una propuesta de valor diferenciadora que los clientes apreciaban porque les simplificaba la experiencia de compra. En 2012, cuando Johnson eliminó los cupones en JCPenney, los precios honestos no eran una innovación. Eran una reducción de opciones en un mercado donde los clientes esperaban poder usar sus cupones.
El contexto determina si una misma política es una ventaja o una desventaja competitiva. Precios honestos en 1902 era diferenciación. Precios honestos en 2012 en el mercado de ropa de clase media era privación de un beneficio al que los clientes se habían acostumbrado. La empresa que fundó Penny sobre el principio de honestidad murió en parte porque su CEO del siglo XXI aplicó ese mismo principio sin entender que el contexto había cambiado completamente en 110 años. Lecciones del caso J.C. Penney. Primera lección. Entender a los clientes existentes es el prerequisito de cualquier transformación. Johnson llegó a J.C. Penney con un modelo probado en Apple y lo aplicó sin estudiar si los clientes de J.C. Penney eran como los clientes de Apple. No lo eran. Cualquier transformación que no empiece por entender profundamente a los clientes actuales está construida sobre suposiciones que pueden ser fatalmente incorrectas. Segunda lección. Los precios de referencia son anclas psicológicas que no se cambian de un día para otro. Los clientes de J.C. Penney tenían un precio de referencia para cada producto basado en años de compras con cupones. Subir los precios al nivel honesto sin un periodo de transición no cambió su percepción de valor. Solo cambió su decisión de dónde comprar. Tercera lección. Los modelos de éxito no son portables entre contextos diferentes sin adaptación profunda. Lo que funcionó en Apple funcionó porque Apple tenía productos únicos, clientes con alta disposición a pagar y una cultura de marca específica. Ninguna de esas condiciones existía en J.C. Penney. Aplicar el modelo de Apple a J.C. Penney sin adaptación fue aplicar la solución correcta al problema equivocado. Cuarta lección. Los cambios de estrategia deben testearse antes de implementarse universalmente. Johnson lanzó la nueva estrategia de precios en todas las tiendas simultáneamente, sin ningún testeo previo en mercados seleccionados. Si hubiera testeado en 10 tiendas durante 6 meses, habría visto el impacto antes de comprometer toda la empresa. El testeo antes de la escala es la diferencia entre un error corregible y un desastre. Quinta lección. Comunicar un cambio criticando el sistema anterior es criticar a los clientes que participaban en ese sistema. Johnson comunicó la nueva estrategia argumentando que J.C. Penney había engañado a sus clientes con precios artificiales. Los clientes que habían usado cupones durante décadas no se sentían engañados. Se sentían insultados. El mensaje correcto habría sido empoderar a los clientes con la nueva propuesta, no culparles del sistema anterior. J.C. Penney tardó 108 años en construir su posición como la tienda de la clase media americana. Tardó 17 meses en perder un tercio de sus ventas. Un CEO brillante que había creado la mejor experiencia de retail del mundo aplicó su modelo sin entender que sus clientes eran fundamentalmente diferentes. Y una empresa que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión, a la aparición de los centros comerciales y al auge de Amazon, casi no sobrevivió a 17 meses de un CEO que no se molestó en conocer a sus propios clientes. En el próximo episodio analizaremos el caso de Nortel Network. En el año 2000 era la empresa de telecomunicaciones más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de $350.000 millones y el 35% del índice bursátil canadiense. Sus patentes de tecnología de redes eran las más importantes del sector. Y en 2009 presentó la mayor quiebra corporativa de la historia de Canadá. Sus patentes fueron vendidas en 2011 por $4.500 millones a un consorcio que incluía Apple, Microsoft y Google. La historia de una empresa destruida por el fraude contable de sus propios directivos mientras competía en el mercado tecnológico más dinámico de esta historia.